Los anfóteros son los compuestos o iones que tienen la particularidad de comportarse como ácidos o bases, de acuerdo con la teoría de Brønsted y Lowry. Muchos metales forman óxidos o hidróxidos anfóteros, entre ellos el cobre, el zinc, el estaño, el plomo, el aluminio y el berilio. Las características anfóteras de estos óxidos dependen de los estados de oxidación del óxido en cuestión. Los óxidos de metal, que pueden reaccionar con ácidos y con bases para producir sales y agua, son conocidos como óxidos anfóteros. Los óxidos de plomo y zinc son buenos ejemplos entre otros compuestos. ¿En qué consisten los anfóteros? De acuerdo con la teoría de ácidos-bases de Brønsted y Lowry, los ácidos son aquellas sustancias que donan protones, mientras que las bases son aquellas que las aceptan o toman los protones. Una molécula, llamada anfótera, tendrá la capacidad de adquirir protones, pero también de donarlas, aunque no siempre será de esta manera. Un caso muy reconocido es el del solvente universal, el agua. Esta sustancia reacciona con facilidad con ácidos, por ejemplo en la reacción con el ácido clorhídrico, pero a su vez tampoco tiene problemas para reaccionar con bases, como en el caso del amoníaco. Con estos ejemplos se puede observar que el agua actúa plenamente como una sustancia anfótera. El óxido de zinc reacciona de manera diferente dependiendo al pH de la solución, de manera ácida de esta manera y de manera básica de esta manera. Tipos de anfóteros. Aun cuando las sustancias anfóteras pueden ser moléculas o iones existentes, existe una molécula que mejor demuestra las características anfóteras y ayuda a estudiar mejor este comportamiento. Y esas son las sustancias anfipróticas. Estas son moléculas que específicamente pueden donar o aceptar un protón para actuar como ácido o como base. Debe aclararse que todas las sustancias anfipróticas son anfóteras, pero no todas las sustancias anfóteras son anfipróticas. Existen anfóteros que no poseen protones, pero pueden comportarse como ácidos o bases de otras maneras, como por ejemplo por la teoría de Lewis. Entre las sustancias anfipróticas se encuentra el agua, los aminoácidos y los iones de bicarbonato y sulfato. A su vez, las sustancias anfipróticas también se subclasifican según su capacidad de donar o ceder protones. La primera clasificación podemos encontrar las sustancias protogénicas. Las sustancias protogénicas son aquellas que tienen la mayor tendencia a ceder un protón que a aceptar uno. Entre estas se encuentran los ácidos sulfúricos y los ácidos acéticos. Las sustancias protofílicas son aquellas para las que aceptar un protón es más común que cederlo. Entre estas sustancias se pueden encontrar el amoníaco y la etilendiamina. Por último, las sustancias neutras tienen igual facilidad o capacidad de aceptar un protón como de cederlo. Entre estas está el agua y los alcoholes menores, principalmente. Muy bien. Diferencias entre anfóteros y anfipróticos. Es necesario saber la diferencia del concepto de cada término, ya que su parecido se puede volver confuso. Se sabe que los anfóteros son sustancias que se comportan como ácidos o bases en una reacción que produce una sal y agua. Pueden hacer esto por donación o captación de protones, o simplemente por aceptar un par electrónico o cederlo, según la teoría de Lewis. En cambio, las sustancias anfipróticas son aquellas anfóteros que actúan como ácidos o bases con la donación o aceptación de un protón, según la ley de Brønsted y Lowry. Todas las sustancias anfipróticas son anfóteras, pero no todas las anfóteras son anfipróticas.
La constante de disolución del agua, Kw, el agua tiene la propiedad de que puede disociarse en sus iones. Esto quiere decir que el agua está formado por una mezcla de H2O y sus iones H3O más y HIOH menos. El agua tiene la propiedad de que estas disociaciones son muy débiles. Su producto iónico se mantiene constante de manera que podemos establecer una constante de disociación para el agua, o lo que denominaremos Kw, y cuyo valor a 25 grados centígrados viene dado por la siguiente fórmula. Por esta fórmula, donde la Kw es la constante conocida como producto iónico del agua y donde el OH le da las iones hidroxilos. Esta constante vale 10 a la menos 14. Por lo tanto, el logaritmo de todo esto nos dará pH igual a pOH igual a 14. Por lo que podemos relacionar directamente el valor de pH con el de pOH. En disociaciones no acuosas o fuera de condiciones normales de presión y temperatura, un pH de 7 puede no ser el neutro. El pH al cual la disociación es neutra estará relacionada con la constante de disociación del disolvente en el que se trabaje, en el que esté, ya sea agua o otro solvente. Con esta información concluimos el video.